Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Alejandro y en esta serie de videos vamos a estar viendo lo que es la electrónica básica, algunos dispositivos y componentes que son básicos en la electrónica, algunos circuitos integrados y algunos circuitos, algunos diagramas que vamos a estar armando para ver cómo funcionan y les voy a tratar también de explicar por qué el funcionamiento y cómo poder calcular algunos valores. Bien, bueno, en este primer video les voy a hablar sobre los componentes pasivos. En electrónica se divide en dos grandes grupos, que es componentes pasivos y activos. Los pasivos se les denomina así porque el valor nunca cambia, estén conectados o no al voltaje. Es decir, la resistencia siempre va a tener este valor, que haya sido hecho, que esté conectada a corriente o no esté conectada. O sea, siempre va a ser su valor. El condensador de la misma forma, igual las bobinas. Bueno, como primer componente, el más básico que tenemos es la resistencia. Su símbolo es el que ven en el lado superior derecho, es este de acá. La resistencia se va a representar de esta forma siempre en algún libro que ustedes encuentren o en algún diagrama de internet, siempre va a estar representado de esta forma. Y bueno, su unidad de medida son los ohms, que también se representan de esta manera. Esta es la forma de representar la capacidad que tiene una resistencia, o más bien dicho, obviamente, pues la resistencia que tiene el dispositivo, ¿no? Esas son la medida los ohms. Y bueno, generalmente ocupamos en estos encapsulados, en este tipo de encapsulados pequeños, utilizamos lo que va más arriba de los kilo ohms o cientos de ohms. Casi muy rara vez se ocupan en este, valores muy bajos. Y bueno, ahorita más adelante les voy a explicar cómo se lee esta resistencia, es de cuatro franjas. Ya les voy a decir cómo se lee para que ustedes sepan identificarla. Tenemos también lo que es el potenciómetro, su símbolo es este de acá. Generalmente lo van a encontrar con este símbolo en los circuitos. Y como ven, tiene tres terminales. Tiene esta pata de acá, podríamos decir que es la pata A. La siguiente es la C. Y la última, que sería la B. Entre A y B tiene una resistencia definida por el fabricante. Como podemos ver aquí, dice 5 kilo ohms. Eso quiere decir que este potenciómetro, su valor nominal es de 5 kilo ohms. Entre A y B es de 5 kilo ohms. Pero entre C hay una variación de resistencia, dependiendo de cómo movamos la perilla. Como pueden ver, esta perilla se mueve y va variando el valor de la resistencia en C. Entonces, si tomamos como referencia C, vamos a tener una resistencia variable en este punto. Su valor máximo sería, en este caso en C, va a ser 5 kilo ohms y el menor va a ser 0. Bien, bueno, la resistencia. Tenemos también lo que es el condensador o capacitor. Este dispositivo tiene tres encapsulados principales. Bueno, los que yo he manejado son tres principales, que siempre ocupamos estos tres tipos en todos los circuitos. Tenemos lo que es el condensador de poliéster, que se representa siempre, generalmente se representa con este símbolo, el de poliéster. Cabe decir que este no tiene polaridad, pero para diferenciarlo del cerámico se ocupa este símbolo. El cerámico se ocupa este símbolo. Si ven, solamente son dos líneas y este indica que es un capacitor cerámico. Este no tiene polaridad tampoco. O sea, podemos conectarlo de una forma u otra, no hay problema. En estos dos, no hay problema cómo conectemos. Su unidad generalmente viene indicada en microfaradios o nanofaradios. Lo van a encontrar con esta forma: microfaradio o nanofaradios. Cabe decir que los faradios es la unidad principal de medida, pero no vamos a encontrar ningún capacitor que sea de un faradio. Siempre va a venir como máximo en microfaradios. Y generalmente estos capacitores de cerámicos vienen en valores de nanofaradios y picofaradios, ya que son para aplicaciones de reducción de picos y a las entradas de voltaje. Tenemos también lo que es el capacitor electrolítico. Este es más que nada utilizado para generar retardos o para generar o hacer filtros en fuentes de alimentación. Como podemos ver, tiene una línea gris. Este indica que es el lado negativo. Este sí tiene polaridad, a diferencia de los otros dos. Este sí va a importar cómo lo conectemos. Este lado de acá va a ser el negativo y el otro lado va a ser el positivo. Tiene también las indicaciones, especifica a qué voltaje trabaja como máximo y cuál es su valor de capacitancia. Como vemos aquí dice 4700 microfaradios es su valor y 35 volts es el máximo voltaje que podemos tener alimentado a este capacitor. Si superamos ese voltaje, vamos a hacer que explote este capacitor o que se infle. Bueno, también tenemos lo que son las bobinas. Estas bobinas son muy utilizadas en transformadores o
para transmisores de AM o FM, pero pues ahorita no lo vamos a estar ocupando ya que son circuitos un poquito más complicados, pero vamos a estar viéndolos más adelante. Su representación es esta y su valor es en henrios. Se representan en henrios. Generalmente igual vienen las bobinas, las podemos encontrar en valores de microhenrios y valores muy pequeños, nanohenrios, son utilizados. Valores muy grandes casi no se ocupan. Tenemos lo que son las fuentes de alimentación. Ahí generalmente son dos, que es la corriente alterna. La corriente alterna tiene una forma de una senoidal. Es por eso que se llama corriente alterna, con referente a un valor de cero. Tiene un valor variable. Y lo que sería la fuente de alimentación directa, que si tenemos que este es cero, el voltaje es constante, no va a variar en el tiempo, no va a tener picos, va a tener valores definidos, un valor definido y constante va a tener. Podemos encontrar tres tipos de fuentes de alimentación, lo que sería un voltaje suministrado por una fuente, que como vemos tiene una parte más larga que otra. El valor la línea más larga representa el positivo de la fuente y el otro pues es el negativo o tierra. Bueno, más bien dicho tierra. El siguiente es una batería. Podemos encontrar baterías y viene marcado tanto el positivo como el negativo. Como podemos ver tiene aquí expresado el negativo y de este lado tiene el positivo, el más. Entonces de esa manera podemos conectarlo y saber de qué manera va. Tenemos también lo que es la alterna, lo que explicaba. Esto generalmente lo encontramos en nuestros enchufes de nuestra casa. Generalmente aquí en México es de 127 volts, más o menos. Pero puede cambiar dependiendo del lugar donde vivas. Puede ser 220 o dependiendo también de la instalación de tu hogar. Pero este tipo de corrientes es utilizada para para trabajar nosotros en electrónica con este tipo de corrientes tenemos que utilizar un transformador o hacer una reducción de voltaje, ya que estos 127 son muy altos y casi en electrónica no se ocupan, solamente en electrónica de potencia, pero eso igual vamos a estar abordando más adelante. Bien, bueno, esta es la introducción de los componentes y me gustaría que dejaran algún comentario o alguna duda que tengan sobre lo que son los componentes básicos, y en el siguiente video vamos a ver cómo se lee la resistencia, cómo se lee el condensador y cómo se calculan algunos valores para unos circuitos básicos. Bueno, eso es todo, gracias.